Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en este día, en esta tarde? Amén, bendecidos. Bueno, pues ha llegado la hora de meditar en la palabra del Señor y vamos a ir preparando nuestras Biblias al capítulo 8 de Romanos, versículos 17 y 18, que empezamos la semana pasada, esperando terminar este pasaje el día de hoy. Un pasaje grandioso donde el apóstol Pablo nos describe la incomparable ganancia de gracia que tenemos por ser hijos de Dios. Y antes de comenzar voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos primeramente dándote gracias, Señor, por este servicio que se está llevando a cabo, Señor. Nos hemos gozado, Señor, en los cantos, Señor, las alabanzas, Padre, pero ahora viene la palabra, Señor, la enseñanza, Señor, que usted le ha dado a su siervo, Señor. Le suplico por él, Señor, que el Espíritu Santo lo unja para que esa palabra llegue, Señor, a corazones necesitados, Señor, para que la palabra, Señor, los haga, Señor, reconocer que solamente hay un Dios al cual debemos de servir. Te damos gracias por ello, Señor, y a usted le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18 dicen así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hasta ahí vamos a leer, pueden ocupar su lugar. Así que el apóstol Pablo aquí nos describe la incomparable ganancia de gloria que vamos a obtener por ser hijos de Dios. Sabemos que la salvación comienza con la justificación, pero termina con la glorificación. Y todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús va a ser últimamente glorificado. Amén. Ya que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue hecho con una naturaleza gloriosa. Antes de la caída estaba el hombre sin pecado y de una forma que las Escrituras no nos revelan, pero irradiaba la gloria de su Creador. Pero cuando Adán cayó, al desobedecer el único mandamiento de Dios, el hombre no perdió solamente su inocencia y su condición de estar libre de pecado, sino también su gloria y dignidad y la honra que lo acompañaban. Y es por esa razón que ahora todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Pablo aquí en Romanos 3:23. Y los hombres caídos parecen tener un conocimiento básico de que han sido privados de esa gloria y con frecuencia hacen grandes e incansables esfuerzos para obtener gloria para sí mismos. Es la obsesión contemporánea, empezando con la adquisición de la autoestima, que es un reflejo trágico de los esfuerzos pecaminosos y futiles del hombre para alcanzar esa gloria. Pero
la tratan de alcanzar sin la santidad. Así que el propósito último de la salvación es perdonar y limpiar a los hombres de sus pecados y restaurarlos a esa gloria de Dios, con la cual Dios recibe mayor gloria mediante la obra que realiza en ese acto soberano de gracia. La gloria que los creyentes están destinados a recibir por medio de Jesucristo va a sobrepasar en muchos sentidos la gloria que el hombre tuvo antes de la caída, porque la perfección excede por mucho a la inocencia. Así que la glorificación marca la culminación y perfección. La glorificación marca la culminación y de la salvación. Y es lo que todo hijo de Dios finalmente espera y va a recibir, porque es lo que Dios ha prometido a sus hijos. Y lo que Dios promete, Dios cumple. Así que al proclamar esa ganancia incomparable con que cuenta el Hijo de Dios en su gloria, en la gloria otorgada por gracia divina, por Dios, Pablo se enfoca en algunos aspectos, como empezamos a ver la semana pasada. Primeramente, en que somos herederos de esa gloria. La primera parte del versículo 17 nos dice, y si hijos, también herederos. Y como vimos la vez pasada, podríamos traducir la palabra así como, puesto que somos sus hijos, también somos ¿qué? Herederos. Amén. Y todo esto es por causa de nuestra fe en su Hijo Jesucristo, que Dios el Padre, como nos dice Colosenses 1:12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y como explicamos anteriormente, la figura de adopción se emplea, que Pablo emplea, parece corresponder más a la ley que se usaba, que los romanos usaban más que los judíos. Porque Pablo estaba describiendo precisamente a creyentes en Roma, y aunque muchos de ellos eran judíos, sin duda alguna sus familiares habían vivido allí por varias generaciones y estaban muy familiarizados con las costumbres romanas tanto como las judías. En la tradición judía, el hijo mayor recibía normalmente la doble porción de la herencia de su padre. Y en la cultura romana, por otra parte, aunque el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a los demás, lo que se acostumbraba es que todos recibían partes iguales. Además, bajo la ley romana, las posesiones heredadas gozaban de mayor protección que aquellas que habían sido adquiridas por el pago de un precio o a cambio de un trabajo. Y quizás como un reflejo de esas costumbres y leyes romanas, el énfasis de Pablo en este pasaje se pone en la igualdad de los hijos de Dios y en la seguridad de su adopción. Como vimos anteriormente, el ser adoptados en la cultura romana no era cualquier cosa. Sí, porque el que adopta no es, la adopción significaba, o los que eran adoptados podían tener hasta mayores beneficios que los hijos nacidos. ¿Por qué? Porque el hijo que era adoptado es porque el hijo que era adoptado porque el padre lo escogía, ¿sí? No porque había nacido, sino porque el padre buscaba y escogía a ese hijo que iba a ser adoptado.
Y eso pues ilustra claramente lo que Dios hace con nosotros. Él nos escogió, ¿sí? Somos hijos escogidos, somos seleccionados en otras palabras. El hijo que es adoptado es un hijo seleccionado, a cambio del hijo que es nacido naturalmente de la familia. Así que ese hijo adoptado pues tenía grandes beneficios, incluyendo, podía recibir la doble porción, podía recibir aún más de los otros hijos naturales. Así que Pablo nos dice, como en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que como somos hijos de Dios, por lo tanto somos también, ¿qué? Herederos. Amén. Y la otra parte que vimos fue lo que nos dice en la segunda parte de este versículo, herederos de Dios, o sea, la fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios. Dios es la fuente, Dios mismo, nuestro Padre Celestial, quien nos ha adoptado como hijos propios y herederos suyos. Pablo aseguró a los cristianos colosenses, allá en capítulo 3:24, que del Señor recibiréis la recompensa de la gloria, de la herencia. Esta herencia únicamente pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar, de manera que en su soberanía Él la concede sin excepción a los que se convierten en hijos y herederos suyos a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. De todas las cosas buenas en el universo, lo más precioso de todo es el Creador del universo en persona. Y Él mismo, Él es nuestra herencia. El salmista declaró en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Jeremías en Lamentaciones 3:24 dijo, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Así que la fuente de la herencia es Dios y Dios mismo, ¿verdad? Es nuestra herencia por ser sus hijos adoptados, ¿verdad? Así que la bendición más grande que los hijos de Dios vamos a tener en el cielo será precisamente la presencia eterna de nuestro Dios. ¿Hasta dónde alcanza esta gloria? Dice, y coherederos con Cristo. La tercera parte de este versículo 17, y coherederos con Cristo. Muchos de nosotros somos herederos de quienes tienen muy pocas cosas que dar, o muchas, ¿verdad? Aquí en la tierra, y nuestra herencia humana termina siendo, podría terminar siendo muy poco o quizás nada, pero así como los recursos de Dios son ilimitados, también nuestra herencia no tiene límites. Nuestra herencia con Dios no tiene límites, porque nosotros somos coherederos, o sea que vamos a participar de todas las cosas que hereda por derecho el verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Por esa razón Pablo expresó con regocijo allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Y el versículo 11 nos dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que Dios el Padre ha constituido a Cristo heredero de todo, y puesto que nosotros somos herederos con Él, estamos destinados a recibir todo lo que Él reciba. Amén. Así que ese es el alcance de su gloria. Un día todas las cosas que hay en la tierra perecerán y desaparecerán, porque toda la tierra está corrompida, contaminada y corrompida. Y en un contraste inmenso y maravilloso, por otra parte, un día todos los creyentes vamos a obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ellos, ¿verdad? Como nos dice 1 de Pedro 1:4. Así que nuestra vida terrenal como creyentes solamente representa apenas la entrada a la fe, o por la fe a esa ¿qué? Gracia. Y esto todo a la confianza que hemos depositado, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Por esa razón la palabra nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que ¿dónde está nuestro tesoro? Gracias. Nuestro tesoro está en el cielo y por lo tanto ahí debe estar nuestro corazón. Y cuando vemos lo que Dios tiene reservado para con nosotros, pues no hay razón para estar apegados a las cosas terrenales, porque hay veces que no las queremos dejar o nos preocupamos mucho por las cosas terrenales, pero un día van a desaparecer y tenemos reservada una mejor herencia. ¿Amén? Bueno, eso es lo que cubrimos la semana pasada. Hoy vamos a seguir con la cuarta parte del versículo 17, que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como al principio del versículo, vemos aquí la palabra sí. Esta palabra no conota aquí una posibilidad, sino una realidad, un hecho, que también podríamos traducir por esta causa, o teniendo en cuenta que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Así que Pablo está declarando que por muy extraño que parezca a la mente terrenal, la prueba en el presente de la gloria última del creyente viene a través del sufrimiento por amor a su Señor. Puesto que padecemos juntamente con Él, sabemos que juntamente con Él también vamos a ser ¿qué? Glorificados. Jesús concluyó las bienaventuranzas en esa misma nota cuando dio una doble promesa de bendición a quienes son perseguidos por causa de la justicia. Esto es, por su causa. Allá en Mateo 5:10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que debido al sistema actual, del mundo, que se encuentra bajo el dominio de Satanás, el mundo, pues claro, va a despreciar a Dios y al pueblo de Dios. Por lo tanto, resulta inevitable que sin importar que la persecución venga en la forma de un simple abuso verbal o de algún martirio, ningún creyente estamos exentos de la posibilidad de pagar un precio por nuestra fe. Cuando padecemos burlas, escarnio, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Jesucristo, podemos tomar esa aflicción sin importar su magnitud como una prueba divina de que verdaderamente pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano, porque al final también vamos a ser glorificados juntamente con Él. Muchas de las promesas de Dios no son cosas que consideramos humanamente como positivas. Jesús prometió en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pablo prometió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro también implica la misma promesa de persecución en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que el sufrimiento es una parte integral del proceso de madurez espiritual. Y Pedro da por sentado que todo creyente verdadero tendrá que pasar por algún grado de sufrimiento por causa de nuestro Señor. Así que no reneguemos cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontremos en sufrimientos. Y especialmente el sufrimiento del cual está hablando aquí es el sufrimiento que viene por causa de predicar el Evangelio, ¿sí? Por causa de identificarnos con Cristo Jesús. Pero sabemos que los que van a reinar con Cristo en la vida venidera disfrutarán las recompensas debidas a su sufrimiento y las van a disfrutar durante toda la eternidad. Pablo declara esto con toda confianza en 2 Corintios 4:8 cuando dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Creo que ese pasaje lo explica claramente, ¿sí? Que si nos identificamos con Cristo, vamos a padecer sufrimiento, ya sea por persecución, por burla, por cualquier cosa, pero siempre que
que padezcamos ese sufrimiento, eso nos prueba de que verdaderamente somos, ¿qué? Hijos de Dios. Es la prueba. Algunas veces tal vez podamos cuestionar, ¿seré verdaderamente hijo de Dios? Bueno, pues si queremos saber, podemos ponernos a prueba. ¿Sí? Podemos ir y predicar el Evangelio, y cuando recibamos esas represalias o ese rechazo y cómo lo tomamos, y si perseveramos en eso, entonces con eso podemos comprobar que verdaderamente somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Pablo estaba dispuesto a sufrir por amor de sus hermanos creyentes y por amor de quienes necesitaban creer. Pero su motivación más grande para estar dispuesto a padecer era la gloria, ¿sí? La gloria que su sufrimiento traía a Dios. Segunda de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y aunque él también sufrió de buena voluntad por su propia causa, puesto que era consciente de que sus penalidades por causa de Cristo redundarían a su propio beneficio, dijo allá en 2 Corintios 4, 16 y 17, por tanto no desmayamos. Dijo, antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Así que Pablo no le tenía temor al sufrimiento, sino que lo abrazaba, ¿sí? Y no es que no es que andemos buscando el sufrimiento, porque también no es nuestro deber andar buscando maneras de sufrir, pero cuando venga por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio de Cristo, tenemos que abrazarlo. Entre más sufre un creyente en esta vida por amor de su Señor y su causa, mayor será su capacidad para recibir gloria en el cielo. Jesús nos mostró eso claramente en esta relación allá en Mateo 20, 21 al 23, cuando le dijo a Santiago, Juan y a la madre de ellos que en el ascenso en cualquier tipo de preeminencia en el reino futuro estaría relacionado con la experiencia directa en las profundidades de la copa del sufrimiento y las humillaciones aquí en la tierra. Así como sucede con la relación entre obras y recompensas, la calidad espiritual de nuestra vida terrenal afectará la calidad de nuestra vida celestial de alguna manera que nosotros no lo entendemos, pero Dios sí lo entiende y Dios mismo ha determinado. ¿Sí? También debemos ver que debido al destino de los creyentes, al final consiste en glorificar a Dios. Parece indudable que nuestras recompensas y glorias eternas serán en esencia capacidades específicas para glorificar a Dios. Así que el sufrimiento en esta vida crea reacciones que reflejan la condición auténtica del alma. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total en Él y en consecuencia a dar evidencia de que su salvación es verdadera.
porque alguien que no es verdadero, un verdadero creyente, no va a estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. ¿Sí? El sufrimiento a causa de nuestra fe no solamente da evidencia de que pertenecemos a Dios y que estamos destinados para el cielo, sino que también es una especie de preparación para el cielo. Por esa razón, Pablo anhelaba tanto experimentar la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nos dice allá en Filipenses 3:10, y tenía la firme determinación de proseguir a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo continuaba pese a lo que se le ponía en el camino, perseveraba en el sufrimiento. Así que entre más buena voluntad tengamos para sufrir por la causa de Cristo aquí en la tierra, más nos veremos impulsados a depender de Él y no en nuestros propios recursos, sino en los recursos de Él. Porque más vamos a ser infundados de su poder y no de nuestro poder. Así que el sufrimiento por Cristo nos acerca más a Cristo. Nuestro sufrimiento por Él también nos permite apreciar mejor los sufrimientos que Él padeció a causa de nosotros durante su encarnación. Cualquier clase de burla, rechazo, encarcelamiento, dolor físico o muerte que nos veamos enfrentados a sufrir por Cristo no es nada en comparación con lo que vamos a ganar. Como ya vimos en la cita, estos sufrimientos, sin importar cuán severos puedan padecer en estos momentos, no son más que aflicciones leves y momentáneas que producen en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dice aquí en Corintios 4:17. Así que el hecho de que hemos nacido de nuevo, que hemos sido llenados de esperanza por medio de la resurrección de Cristo, que hemos obtenido una herencia incorruptible con Él y que estamos protegidos de manera permanente por el poder de Dios, nos da la razón para alegrarnos en gran manera. ¿Sí? Nos debe llenar de gozo al saber todas estas cosas. Y a continuación el apóstol Pablo recuerda a sus lectores que no obstante ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra capacidad eterna para glorificar a Dios en el cielo dependerá de nuestra disposición voluntaria para sufrir por Dios mientras estemos aquí en la tierra. Así que la persecución no es algo que pudiera venir, sino que es segura que va a venir. Así que debemos que estar dispuestos a sufrir. Debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que cuando asumimos una posición bíblica y firme por Cristo, es una garantía de que vamos a recibir oposición, vamos a recibir aflicción, rechazo por parte del mundo. ¿Sí? Contrariamente a lo que por ahí se predica, ¿no? De que el cristiano debe estar feliz y debe de tener debe de tener todo, no debe de sufrir. No, debemos capacitarnos para sufrir y debemos estar dispuestos a sufrir. No estar pensando que al llegar a ser creyentes la vida va a ser color de rosa, ¿sí? Porque si tomamos una posición firme, vamos a recibir rechazo, vamos a recibir persecución, vamos a ser aborrecidos por el mundo, porque el mundo no quiere las cosas de Dios. Así que no tenemos un privilegio más grande ni una garantía más ilimitada de gloria que el hecho de sufrir por la causa de Cristo. Esos llamados evangelios de la salud, la riqueza y la prosperidad que tanto abundan en la actualidad no son comparables con el verdadero evangelio de Cristo, sino que por el contrario reflejan los mensajes que el mundo prefiere. ¿Sí? Amor, ¿cómo dicen? Amor, salud y felicidad, ¿no? Dinero, amor, todas esas cosas. Esas aparentes buenas nuevas del mundo ofrecen un escape temporal de los problemas y las dificultades, pero las buenas nuevas de Cristo incluyen la promesa que lleva el sufrimiento por su causa. Amén. Así que llegamos al versículo 18 y nos dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La frase aquí, tengo por cierto, se refiere literalmente a un cálculo numérico. En un sentido figurado, como se emplea aquí, el término se refiere a llegar a una conclusión final después de haber realizado un estudio razonable y cuidadoso. Pablo no está haciendo una mera sugerencia, sino que afirma con ímpetu que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo es un precio pequeño que pagar por los beneficios debidos a ese sufrimiento y que recibimos por su gracia. Por eso dice, las aflicciones del tiempo presente, esto es nuestro tiempo aquí en la tierra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que aquí el apóstol Pablo está comparando la gloria venidera con la vida presente. En el Nuevo Testamento, aflicciones se aplica tanto a los sufrimientos de Cristo como a los sufrimientos del creyente por su causa. ¿Sí? Esas son aflicciones. Pedro nos exhorta a resistir al diablo. Primera de Pedro 5:9 dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pablo aseguró a los cristianos corintios, en 2 Corintios 1, 6 y 7 dice: si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Jesucristo es el supremo ejemplo y perfecto del sufrimiento por causa de la justicia. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Así que, así como el sufrimiento fue algo esencial para la obediencia de Cristo a su Padre, también resulta esencial para nuestra obediencia a Cristo. Los que no conocen a Cristo no tienen esperanza cuando sufren. Sin importar cuál sea la razón de su aflicción, no es algo que les sobrevenga por causa de Cristo o por causa de la justicia, y por lo tanto ese sufrimiento no puede producir un bien para ellos de ningún tipo de bendición o gloria espiritual. Quienes viven solo para esta vida no pueden esperar ninguna solución a sus males, ni ningún consuelo para sus almas. Su dolor, su soledad y sus aflicciones no sirven ningún propósito divino, ni traen ninguna recompensa divina. Si el sufrimiento que trae recompensa es el sufrimiento que obtenemos por la causa de Cristo. A cambio de los que no creen en Cristo, los creyentes tienen una gran esperanza, no solamente de sus aflicciones que sus aflicciones van a terminar tarde o temprano, sino que esas aflicciones en realidad añaden y enriquecen su gloria eterna. Antes de la encarnación de Cristo, el profeta Daniel habló acerca de la gloria de los creyentes, al referirse a ellos como entendidos, que resplandecerán como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Así que, como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento viene de los hombres, mientras que nuestra gloria viene ¿de quién? De Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es breve, en cambio nuestra gloria es para siempre. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible, en tanto que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado e inmortal. Amén. Así que eso es tan solamente un brochazo de las ganancias que tenemos por ser hijos de Dios, de la gloria que como hijos de Dios un día vamos a recibir. Así que cuando seamos perseguidos, cuando se burlen de nosotros, cuando seamos perseguidos por la causa de Cristo, comparemos lo que estamos sufriendo aquí con lo que vamos a obtener allá. Y cuando hacemos eso,
no se compara, ¿sí? No se compara. Por lo tanto, no nos sintamos tan desvalidos. Al contrario, ese sufrimiento cada día nos ayuda a fortalecernos, a ir creciendo más y más espiritualmente, ¿sí? Toda fe tiene que ser probada. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, tarde que temprano, va a ser probado, ¿sí? Su fe va a ser probada. Amén. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, esas ganancias incomparables que como creyentes tenemos por medio de la gloria divina y que nos ha sido garantizada por Cristo Jesús. Que somos herederos de esa gloria. Que nuestra fuente es Dios mismo, porque Él es nuestra herencia. La prueba de su gloria y la comparación de esa gloria con la gloria terrenal. Amén. Y el alcance de su gloria, así como si somos sus hijos, también somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo va a recibir, también lo vamos a recibir nosotros. Amén. Así que cuando seamos perseguidos o estemos en tribulación, pensemos en esa gloria que un día vamos a recibir. Bueno, pues ahí vamos a concluir con este pasaje. Vamos a ponernos de pie. Espero que hayamos obtenido una imagen de esa gloriosa realidad que nos espera. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y podemos ver aquí que